Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Pablo? Por segunda vez consecutiva veo que le damos primero. No digas yo también. No, ya se acostumbra. Buenas noches, Miguel, buenas noches y contento porque no nos pasó el pico puesto de que se nos vino un calor ni nada de eso, se mantuvo lindo estos días. Sé que en otra parte del país están de verano, pero acá se controló. ¿Te enojaste mucho con la lluvia? ¡Buah! Empapadísimo. La lluvia pasó de largo, ¿no? Pero sí, muy bien, gracias a Dios, más bien contentos de estar acá de nuevo juntos, pero sí, el tiempo como que se portó medio raro, porque hoy de mañana me levanté bien temprano, como a las 7 de la mañana a soltar las gallinas, y resulta que estaba bien lindo el tiempo, y resulta que como por allá, como a las 8 y pico, se vino una neblina de la nada. ¿Vos también te levantaste o vos? No, yo hice la magia. O vos te soltaron. Hice la magia. No, pero es que no tenía que levantarse, por eso que estaba acá. No. ¿Cómo anda Freddy? Pero bien, dormí. Sí que lo soltaron temprano. Sí, temprano. No, yo dormí un poco más. Está bien. Más remolón. Acá no tiene animales, por eso no tiene nada que lo llamen. Es allá en el campo. Ah, sí, claro. Estábamos Porque él estaba separados. acá. Sí. Claro. Qué felicidad. Y a rato nos separamos. Eso no se dice, Miguel. Bueno, muy bien. Saludamos a Paulo, que está allá en los controles. Saludamos Gracias, también, Pablo, por controlarnos acá los controles. Seguro. Saludamos a nuestra audiencia y videncia. Estamos por ¿qué medios? Estamos en Instagram y en Facebook para los que no nos han visto todavía, nos escuchan desde la radio, pero pueden vernos en Diálogo de Fe en Facebook e Instagram. Y después en YouTube. Después sí. Es diferido por YouTube. Exacto. Ahí está. Por esos medios sale el programa el lunes también, ¿verdad? También los lunes que no hacemos radio, continuamos con las redes, Ahí está. acompañando el Diálogo de Fe temático. ¿Y la radio qué radio de Freddy? 100.3 Impacto Colonia. Radio de La Gato. radio de Gato. Y si no, por el WhatsApp también, Miguel. No por el WhatsApp, no nos puede mirar, solo No, comunicarse. pero bueno, por lo menos comunicarse con nosotros. Claro. ¿Cuál es el WhatsApp? 099-221-777. Parece que todos los días escribo el WhatsApp ese. Sí. No se me había hecho en alguna, por eso quedé así. Y al ver a Paula ya el de los controles, como que me ayudó a controlar de nuevo. Ahí está, muy Sí, bien. mandamos un saludo a Daniel, que Daniel. esperemos un feriado toque el jueves y nos acompañe. Puede acompañar. Exacto. Y fue el cumpleaños estos días de Sí. Daniel. Feliz cumpleaños. Que No no le se olvide cantamos que el lunes. por las dudas. Sí, Que nos no, olvidamos justo que hablamos antes del programa de que estaba cumpliendo años. Y no le mandamos saludos. Y no le mandamos Sí, saludos. dale. Cumplió años Fede y cumplió años Bruno. Bruno, ahí está, saludos. Y hoy está Cumpleañeros. cumpliendo años el famosísimo Marcos Parra. Parra. Ah, mira. Feliz cumpleaños Sí. a Marco. Tiene 40 y todo, creo. Ajá. Sí, Ya lo completó. más o menos. Ah, no, todavía no. Igual que Daniel, que tiene 50 y todo. también. 50 y todo, yo tengo 62, bueno, está. Vamos a ir por ahí. Empezamos con una oración, Freddy. ¿Cómo no? Dios nuestro, te agradecemos por tus cuidados, por tus bendiciones y ahora te pedimos al abrir tu palabra que tú estés con cada uno de nosotros y también con las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, nosotros dejamos el programa del jueves pasado en la crucifixión de Jesús y ahora, Lisette, vamos a hablar sobre el sepultamiento de Jesús. Yo te voy a pedir, Pablito, si podés leer el versículo 39, por favor. Estamos en el capítulo 19 de Juan, versículo 39. Bien, dice, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Te voy a pedir el 38 Y el también, que yo 38. me olvidé de Bien. decir. Porque no venía solo Nicodemo, el 38 Claro. aparece José de Arimatea, que también era discípulo de Jesús, pero secretamente apareció por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde aparece nuevamente Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras.
Así que quiere decir que no solo los que aparecen son seguidores de Jesús, ¿verdad? Ahí está. Aquí tenemos a dos seguidores que lo seguían en secreto y piden el cuerpo de Jesús. O sea, qué interesante que los que abiertamente seguían a Jesús no vinieran a hacer ese trabajo. Vinieron otros que, pero tuvieron que ver con Jesús, lo habían conocido antes, ¿verdad? O sea que ahí se denota la buena voluntad que tenían ellos y los buenos hijos de Dios, ¿no? Porque realmente denotaron ser buenos. Vamos a Mateo también, porque me gusta con los cuatro evangelios comparar con todo, porque todos tienen sus distintos matices, como hemos dicho acá. Seguro. Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. A ver cómo nos organizamos. Voy a Marcos, Mateo. Bien. Y Lucas, entonces, por deducción. Yo quiero Lucas. Bien, gracias. Lucas 23, Marcos 15 y Mateo 27. Y ahí tenemos todos los matices, entonces, de esta parte que me toca de Juan 19, 38 y 39. Vamos a Mateos 27, 57 y 58. Bien. Leo entonces Mateo 27, 57 y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Ahí está. Ahí vemos que entonces era José, que había sido discípulo de Jesús, y que era un hombre rico, dicen, no era de los pescadores comunes. Marcos 15, 42 al 45, por favor. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hasta el 45. Hasta el 45. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamado al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Muy bien, así que ahí José sepulta a Jesús. Y Lucas 23, 50 al 52. Dice así: había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había consentido en la decisión ni en el procedimiento de los otros dirigentes judíos, ¿no? Él era de la ciudad de Arimatea, de Judea, y esperaba el reino de Dios. Dirigiéndose a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Ahí está. Así que Jesús en la tumba de ¿quién? De José, ¿verdad? Y vamos también entonces a ver, pues ahora ya vimos quién era José de Arimatea, a Juan 3, 1 al 3. Juan 3, 1 al 3. A ver quién era, un poquito para ver la reseña de quién era este seguidor Nicodemo, que salió de la nada, ¿verdad? Te lo leo. Dale. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vieron como los dos en secreto, pero como uno que le pidió el cuerpo a Pilato, el otro que habló con Cristo de noche y sin que nadie los vea, pero que le dio la razón de que él realmente era el Cristo, ¿verdad? Y ahora... Y eran dos personajes importantes. Muy importantes, ¿no? sí, sí, exactamente. Él era un miembro directo del Sanedrín, creo que era uno de los principales. Principales de los judíos. Ahí Ahí está. está. Por eso una de las razones por las cuales ellos seguían en secreto a Jesús era para que no los echaran del templo. ¿Se acuerdan que los sacerdotes al que seguía a Jesús directamente lo echaron del templo? Exacto. Me gusta un detalle ahí, Lisette, vos habías mandado ahí a leer el Mateo, y que decía que José de Arimatea era una persona rica, ¿no? Más allá de que tenía la posición en el concilio, y después aclara en Lucas que era justo, ¿no? Y Nicodemo, si vemos allí,
dice que gastó también mucha plata en la mirra y el aloe, ¿no? Sí. Y bueno, y José pone la tumba y el otro pone todo ¿cómo decirlo? Todo lo que se necesitaba extra. Exactamente para el sepelio, digamos. Influencia, porque tenía influencia, Sí. fue directo a Pilato, o sea, tenía ¿Cuánto influencia. dice en esa versión? que era de 30 mirra? y... Sí, 34 kilos de... 100 libras. 100 libras. 100 libras. 34 kilos de mirra y aloe. Ay. Y era en especial de gran valor, Sí, ¿no? sí, claro. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Porque a veces nuestra mente se va a los polos opuestos en todas las áreas de la vida, ¿no? Y en el momento de pensar en cristianismo también se va a los puntos opuestos y entonces se dice, no, para ser seguidor de Cristo hay que sufrir, porque Jesús ahí les dijo a los discípulos, déjenlo todo y síganme. Pero acá, en este otro lado, tenemos a dos personas adineradas y que realmente ellos fueron los que se la jugaron en ese momento para hacer toda esta ceremonia de entierro, digamos, de Jesús, ¿no? Inclusive se los trata en todos los evangelios, estas dos personas que podrían haber quedado desapercibidos, haber dicho, bueno, y Jesús fue puesto en una tumba y ya está. Entonces, a veces nuestra mente va que no, que tiene dinero, no, ese no se merece ni el cielo, ese es un ladrón, es alguien malo. Y acá inclusive aclaran, en Lucas decía que José de Arimatea era bueno y justo. Y justo, o sea. Y entonces para ver que realmente Dios ama y Dios le da espacio a todas las personas, no va en el ámbito económico, ¿no? Para hablarlo después quizá en otro momento, va más en el tema del corazón, ¿no? Pero está bueno ver que dos personas seguidores de Jesús que tenían un puesto social bastante alto. Dios ama al ser humano sin importar raza, El bolsillo. el bolsillo, la educación, el lugar donde vive, no le importa eso. Él quiere repoblar la nueva tierra, ¿verdad? Con seres humanos que lo eligieron a él. Freddy, ¿qué hicieron después de pedir el cuerpo a Pilatos? ¿Qué hicieron José de Arimatea y Nicodemo? No sé si le podés leer el versículo 40 y el 42. ¿Cómo no? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y el 42. también. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No sé, dice, tú mencionaste que era un sepulcro de José de Arimatea. Sí, y que era nuevito, ¿Lo decía en 0 otro kilómetros. evangelio? Sí, Ah, exacto. sí, Sí, sí. sí, Por sí, eso, de cada uno, sí. por eso me gusta leer Sí, de sí. cada uno, porque cada uno tiene un matiz distinto. Porque acá dice que lo pusieron porque estaba cerca, pero claro, porque no lo pusieron de atrevidos en un lugar, sino que fue porque eran los dueños del sepulcro. Exacto, sí, Buscaban sí, hasta porque que José de Arimatea era el dueño, incluso nunca lo habían usado Sí, todavía. sí, fue- era nuevo, nuevo. claro. Está perfecto, tenía olor normalito. Bueno, acá es como siempre hablamos, ¿no? Dios tiene preparado Sí. las cosas, Sí. todo preparado de antemano, ¿no? Sí. Porque no es que todo coincida, sino que es como Dios hace las cosas, ¿no? Organizado. Organizado. Tal vez José nunca pensó, ni Nicodemo, que iba a pasar esto con Jesús, porque nadie la esperaba, ¿no? Y sin embargo, como aquí vemos que todo tenía su función, su cumplimiento, ¿no? Y bueno, tomaron el cuerpo, dice acá, de Jesús y lo envolvieron. La costumbre dice que los judíos antes lavaban, primero lo lavaban al cuerpo, lo peinaban, bueno, lo aprontaban y después le ponían las especies aromáticas, pero acá como era todo rápido, Claro. los judíos querían que todo sea rápido, ya estaba llegando el sábado, entonces lo que hicieron fue bajarlo y lo envolvieron en los lienzos, dice, y con especias aromáticas lo ungieron, esa es la costumbre, no lo pudieron lavar. Y entonces dice que lo llevaron justamente a ese lugar que tenía este hombre preparado. Dice que había un huerto y un sepulcro nuevo, o sea, 0 kilómetros, podemos decir, no usado por nadie. Y estaba justo cerca, no es que justo estaba cerca, Dios, como decíamos, había preparado de antemano las cosas.
Y bueno, allí depositaron a Jesús en el sepulcro. Y si vamos al versículo acá del capítulo que estamos leyendo, y leemos el 19 y nos vamos un poquito para arriba, al 31, es para recordar nomás de que dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad, ¿no? Porque era la preparación de la Pascua. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús ese sábado? Descansó. Estaba muerto, ¿no? ¿Y qué era podemos preguntarnos qué era para Jesús la muerte? Vamos también a Juan, a buscar algunos versículos para yo quiero hacer un comentario acá. ¿Vieron que el corderito que simbolizaba a Jesús siempre moría en la Pascua? Sí. Tenía que morir en la Pascua. Sí. Jesús, el verdadero cordero, murió en la Pascua. Exacto. O sea que no murió desencajado en ningún otro lugar, sino en esa fecha. Murió allí por algo. Esa fiesta se realizaba en ese momento por algo. El cordero verdadero, el cordero enviado de Dios, murió ese día. Entonces nosotros vemos como todo Dios lo tiene, como vos decías, preparadito y sincronizado. Cada engranajecito y siempre los patrones son los mismos. Es como un relojito suizo, ¿no? Qué bárbaro. Mejor con el reloj suizo. Sí, sin duda. Y por eso tantas veces te decía, ¿no? Ahora no es el tiempo, todavía no, porque tenía que calzar hasta... Claro, tiene que encajar en ese engranaje con engranaje, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Juan capítulo 11, volvemos un poquito para atrás. Podemos hacer una pregunta que era para Jesús la muerte, ¿cómo veía Jesús la muerte? Él estaba ahora allí en el sepulcro. ¿Se acuerdan cuando le habló a los discípulos de Lázaro? En el versículo 11 dice, dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, cuando uno duerme, a mí me gusta dormir la siesta, ¿no? Lo que hace es tirar un rato a descansar, a veces dormís, a veces no, pero cuando vos haces eso descansás, ¿no? Y el versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, para eso era la muerte para Jesús, ¿no? Y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño, o sea que ahí como que Jesús los confundió, pero para Jesús era eso, era reposar, la muerte era descansar. O sea que Jesús estaba descansando. Quiero hacer este razonamiento. Vamos a Juan, el capítulo 1. Sí. Y ustedes me retan después. Sí, cómo no. Después del programa. Sí, no, acá en el programa. En el programa mismo. Bueno. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo es la acción, ¿no? La acción de Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Acá está describiendo Juan a Jesús, ¿no? Era el creador, nada de lo que fue creado no existía si no fue creado por Él. Claro. Bien, Él era la vida, pero ahora Él estaba muerto, ¿no? Vamos a Génesis, sigamos con esto, ¿no? Jesús, el creador de todo. Génesis, capítulo 2. Capítulo 2, si lo quieren leer, el versículo 3, si alguien lo tiene. Entonces bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí está, acá vemos entonces que el Creador reposó. Y si leemos Juan, Jesús reposó de la creación, porque todo lo que fue creado por Jesús. Sí. O sea que reposó de toda la obra que había hecho en la creación el día séptimo. Si nos vamos a Éxodo, al capítulo 20. Así que reposó, en la creación reposó el sábado y en la muerte Y ahora vamos reposó a ver. el sábado, ¿no? Sí. Ahí está. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20 es el cuarto mandamiento, que no en todas las Biblias está, pero así como lo vamos a leer, pero este mandamiento es el cuarto, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, vamos a leer hasta el 11.
Y bueno, ahí da un poco lo que hay que hacer ese día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice, más el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, dice el versículo 11, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento lo dio Dios a Moisés en el Sinaí. Jesús fue un ser humano, o sea que estos mandamientos eran para los seres humanos. Jesús fue un ejemplo en todo, ¿no? Y cumplió la ley 100%, ¿no? O sea que este mandamiento como ser humano, Jesús lo cumplió a rajatabla. Reposó como dice acá, porque Dios había creado todo y dejó este mandato hecho. Y ahora Jesús, entonces estaba, como estábamos viendo, muerto, estaba reposando. Ese sábado Jesús no hizo absolutamente nada. Desde el viernes de tarde hasta el amanecer del otro día, Jesús estuvo allí en la tumba, ¿no? O sea que reposó como ser humano de la obra de salvación. Él dijo, he venido para salvar al mundo, no para condenarlo. Y ahí vemos también que como ser humano Él respetó ese mandamiento también y reposó de ahora esta otra obra de salvar al ser humano. Muy bien. Pablito, ¿por qué María fue recién el domingo, tempranito por la mañana, y no fue el día anterior, el sábado? ¿Y con qué se encontró? Pasamos al capítulo 20 y el versículo 1 dice: en el primer día de la semana, bien temprano, estando todavía oscuro, María Magdalena llegó al sepulcro y vio que la piedra de la entrada había sido removida. Es más o menos lo que comentaba Freddy recién, y que María, o sea, el punto es que María también respetó el sábado, ¿no? Freddy nos comentaba, refiriéndose, se ancló el versículo 31 que tratamos la otra vez, y se anclaba como Jesús respetó el sábado, y esto es importante porque a veces se dice, ¿no?, que en el Antiguo Testamento el sábado quedó dejado atrás, separado, y Jesús da nuevas órdenes y eso, pero Jesús mismo en su vida descansa el sábado, y María sigue respetando el sábado, porque ganas no le faltaban, porque no es que se fue el domingo a la tarde, dice que estaba desesperada. Ni cantó el gallo, estaba todo oscuro, y ahí María ya estaba corriendo. ¿No había cantado el gallo todavía? No, pero no está escrito eso, no me lo imagino yo. Muy temprano en la mañana, dice, María va a ver qué había pasado, o sea, a llorarle, a seguir con el ritual, la ceremonia de entierro, digamos, ¿no? No, y otra cosa, ella no sabía que José y Nicodemo le habían puesto mirra y algo. Exacto. Y ellos también, las mujeres, querían justamente ir a eso, ¿no? Exacto. Terminarlo, que no le dio el tiempo el viernes, pues Claro. inclusive, miren el detalle ese, ¿no? Las mujeres podían haberse quedado el viernes hasta tarde haciendo esa sepultura, pero no, respetaron el sábado bíblico que es de sol a sol. O sea, lo entierran y las mujeres aguantan. ¿Cómo es eso, de sol a sol? Claro, antes, desde la creación, no teníamos un relojito como tenemos acá, que nosotros miramos y decimos, bueno, son las 19:25. Y sabemos que ya está oscureciendo, ya lo podemos decir que es noche, ¿no? Y llegar a las 12 de la noche y saber que ahí, pum, pasamos al otro día, ¿no? Y en ese momento no había. Entonces, ¿cómo se medían los tiempos, los días? Era de puesta de sol a puesta de sol. Nadie andaba con un relojito en el brazo. Y está en la Biblia ese versículo. También lo podemos presentar para Si a alguno le queda la duda, pues se lo pasamos si quieren. Exacto. Entonces ahí vemos más en detalle esta situación y cómo María lo primero que hace en la mañana es salir corriendo ese domingo para ver el cuerpo de él, y nos deja esa situación de que María también, más allá de que Jesús había muerto, más allá de todo lo que pasó, seguía firme a lo que Dios dio en Éxodo, en la ley que leía Freddy, ¿no? Y bueno, y se lleva la sorpresa, llega y ¿qué pasó? Le robaron el cuerpo del hijo. Pero ella no vio que el hijo no estaba. No, pero vio que la piedra estaba removida, ¿no?
¿Vos qué harías si llegás a tu casa y ves que la puerta está abierta? Se lo voy a preguntar al liceo. Vamos. No me saques mi parte. Vamos, déjala ahí entonces. Dice, María vio la piedra removida y estaba destapada la tumba. ¿Se animó a entrar? Era complicado. Y eso que venía con esa cuestión en la cabeza mientras venía rápido, venía pensando, ¿y ahora quién nos va a ayudar con esta piedra? Y resulta que llegó ahí y la piedra ya estaba movida. Yo me imagino que ella siendo mujer no se animó a entrar, pero después hubo un discípulo que no se tampoco. animó a entrar. No se nombra ahí. Muy bárbaro, ¿no? Vamos a ver si no se animó a entrar. Versículos 2 al 5. 2 al 5 del capítulo 20 dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, hasta el 5, ¿no? Sí. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Sí, María se ve que había entrado, sí, porque dice se llevaron el cuerpo. Sí. Está bien, dice, está bien. Ah, bueno, pero para eso, para ver más, porque Sí. está muy bien explicado, los 4 evangelios están tan Sí, lindos porque cada uno... se complementan. Sí, Mateo, vamos a Marco y vamos a Lucas. Mateo. Voy a marcar vuelta. Marco, bien, y Lucas entonces por ende Miguel. Mateo 28, Marco 16 y Lucas 24. A ver qué dice entonces Mateo 28, del 1 al 10. Ahí da otro matiz. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Muy bien, ahí está, perfecto. Y el 10 también. Allí ¿verdad? también, Sí. ¿no? Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí está, así que hubo terremoto y todo, ahí delante de la puerta que era la piedra, y dice que pobres los que estaban cuidando la piedra, me imagino que quedaron como muertos, ¿verdad? Y más El el susto resplandor, de la vida. susto y el resplandor y todo, fue un gran acontecimiento. Marcos 16, del 1 al 8, a ver qué más nos dice. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jesús, de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, recién salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Claro. Ahí está. Bueno, humanamente capaz que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Porque tanto fue el shock, porque iban haciendo los planes, como somos las mujeres, que vamos, que tenemos que cocinar, o tenemos que limpiar, o tenemos que hacer cosas, y vamos concentrados en lo que tenemos que hacer, y en una se te deslumbra
la organización que tenía, me imagino que deben haber quedado totalmente fuera de foco, ¿verdad? Sumado al dolor de la pérdida. Y bueno, sí, más vale, pero ya tenían eso, que ay, Claro. qué horrible que había pasado y que tenemos que hacer esto con el cuerpo, que y llegar ahí, la piedra no estaba, Cristo tampoco estaba, les habló un ángel, o sea, todo era un shock, ¿verdad? Miguel, por favor, el Lucas 24 del 1 al 9. Dice así, en el primer día de la semana, de mañana bien tempranito, las mujeres llevaron al sepulcro las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro, pero cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Quedaron perplejas sin saber lo que hacer. De repente 2 hombres con ropas que brillaban como la luz del sol se colocaron al lado de ellas. Con miedo las mujeres bajaron el rostro hacia el suelo y los hombres les dijeron: ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos aquel que vive? Él no está aquí, resucitó. Recuerden de lo que Él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite en el tercer día. Entonces se acordaron de las palabras de Jesús. Cuando volvieron del sepulcro, ellas contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los otros. 11 porque Judas ya no estaba más. Sí. Bueno, así que 2 cosas tenían que hacer entonces las mujeres: ir y dar testimonio, ¿verdad?, de lo que había acontecido, y también recordarles que tenían una cita con Cristo, que tenían que ir a Galilea, ¿verdad?, a reencontrarse con él. Así que María se animó a entrar al sepulcro. ¿Viste? Valiente, Sí. que lo tiró. Freddy, Pedro siempre intrépido y entró primerito, ¿no? Dice que, bueno, vamos a leer los versículos, del versículo 6 al 8, si Pablito le querés leer. Dale. Juan 20, 6 al 8. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bien, ahí entonces avisada por las mujeres, siempre las mujeres parece que nos llevan la delantera, ¿no? En todos, ahí estaban Es lo ellas, que hay. fueron las portadoras de las noticias, ¿no? Porque los discípulos todavía no se habían aparecido. Como dice Eliseo, a veces las mujeres tienen ese espíritu, ¿no? Sí, pero no provoques comentarios. Sí, no, vamos a quedarnos. Sí. Bueno. El 6 dice que, el 6 era, ¿no? De Simón Pedro, tras él, porque dice que el otro corría más rápido. Parece que salieron corriendo y... ¿Estaría más pesadito o más viejito? Se ve que sí, que este otro discípulo corría más. Dice, Era más joven, ¿no? Era tal vez más joven. Sí, era un muchacho. Era más joven. Sí. Ahí está. Entonces están ahí. No era que estaba pesadito. La barriga de Pedro no le caía. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, enrollados aparte. Y esto es un dato que a veces no puede pasar, a veces pasa desapercibido, pero no, porque ahí vemos que Jesús ahora resucitado, siendo Dios, ¿no? La delicadeza tiene de doblar su sudario que tenía envuelto en la cabeza, lo dobla y lo deja allí ordenadito, ¿no? O sea, son detalles que a veces uno los pasa, pero que está bueno, porque por algo ellos lo comentan, ¿no? Dejó todo ordenadito allí podemos decir, su lugar donde descansó. Sí, llama la atención eso, ¿no? Sí. No, en realidad si te pones a pensar, te da una característica ahí de Jesús, porque uno puede entrar a las casas de la gente, a los cuartos, sí, que ya es no vean la privado, y uno ahí empieza a ver, ¿no? Cómo queda la cama de uno, si quedó desparramada todo el día, mediodía, o si se ordenó. Y en este caso, inclusive a mí, esta opinión mía, ¿no? A mí me daba la intención de que el que estaba ahí salió y dejó todo ordenado, porque podían haber, robado el cuerpo, salían dejando así, huyendo rápido antes que venga alguien. Entonces, un poco de orden se tenía en ese... Da una pauta de cómo es Dios, ¿no? Un detalle. Lo ordenadito que es, ¿no? Qué bárbaro. Ahí está. Bueno, Pedro se animó a entrar, ¿no? Como decías vos, siempre impulsivo Pedro, metía la pata muchas veces, vemos que la metió y feo, y allá en el mar también caminaba arriba del agua, pero así era Pedro, ¿no?
él se animó a entrar, tal vez donde otros no se hubieran animado tanto, pero ahí también Dios siempre nos respeta como somos nosotros, ¿no? Y como hoy decíamos, nos llama a todos, tengamos plata, no tengamos, seamos más impulsivos, seamos menos impulsivos, Dios nos acepta a todos así como somos. Y el versículo 8 dice que entró también el otro discípulo, ahí después que alguien rompe el hielo y entra y ve que no pasa nada, los otros también se animan, ¿no? Entonces esa es la importancia también a veces que tienen los líderes. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes se tenían que entrar al Mar Rojo, se tenían que mojar los pies y allí el agua se abría, ¿no? Entonces siempre tiene que haber de repente alguien que tiene un poco más de liderazgo, pero después al abrir eso los demás también se animan. Y eso también pasa hoy en día, en el cristianismo también hay gente que se va a animar a entrar a ver a Jesús porque hay otro que entró primero, ¿no? En este caso sería Pedro. Y bueno, este otro discípulo dice que entró y vio y creyó también. O sea, esa es la importancia a veces de uno como discípulo de Dios, por más que uno tenga miedo y sea algo desconocido, pero de tener esa fe y esa confianza como la tenía Pedro. Ahora hay que sacarse el sombrero por Pedro, ¿no? Porque gracias a eso, este otro discípulo dice que vio y creyó. Y que este otro discípulo era muy pegado. Era muy pegado, porque Era cuando no se nombra era Juan. Sí, sin duda. Él tiene una delicadeza, no se nombra nunca en el... Para pasar desapercibido, para no... Sí, pero el discípulo más querido, no sé cómo es que dice que a mí me dio, claro, esta me dio risa porque en eso no se cuidó tanto. Bueno, pero por lo menos se nombró. Pablito, una pregunta que creo que da para desarrollar uno, dos, 5 temas, capaz, pero tenemos unos minutitos, unos cuantos, para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Bueno, yo tomo la pregunta y también la dejo abierta. Porque creo que... Todo aquello dice. No. Y se iba, ¿no? No, o sea, como vos decís, Miguel, creo que si nos ponemos a pensar podemos encontrar varias ideas y quizás a cada uno lo tome de forma diferente, Claro, ¿no? lógico. De esto, de por qué era necesario que resucitase, ¿no? Leemos igual el ¿Te animás versículo a leer? porque está interesante, ¿no? Ellos todavía no habían comprendido, los discípulos, que conforme a la Escritura era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Ahí está, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué era necesario? Ahí está, bueno. Mi idea me lleva un poco a Hebreos, si me acompañan un poquito más adelante. Hebreos, en especial el capítulo 4, al final del capítulo 4, casi arrancando el 5, porque Hebreos habla mucho de Jesús, Sí. y hay unos versículos que también, o sea, los voy a nombrar un poco nomás, pero también habría que desarrollarlos bastante. Entra el tema de santuario acá. Pero yendo a la idea de esta, ¿por qué era necesario que resucitara, no? ¿Quién puede leerme en el Hebreo capítulo 4, versículos 14 al 16? Yo creo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, gracias, Lisette. Mi pensamiento referente a por qué era necesario, que uno dice, bueno, ya murió, se sacrificó por todo, ya está, ¿no? Que a veces las películas muestran al héroe que se sacrifica y después quedó ahí, pero fue un gran sacrificio, ¿no? Y acá me lleva a pensar en el santuario, algo que Dios implanta ahí en el Antiguo Testamento para que empiecen a entender el plan de salvación, como mencionaba Miguel más temprano, del corderito que sacrificaban, y desde antes del santuario que sacrificaban ese corderito. Sí.
Y el santuario, como le estoy comentando, es relacionado totalmente con el plan de salvación. O sea, decir santuario es decir plan de salvación. Plan de salvación me lleva al santuario, más allá que a veces es un tema que no se toca muy común, ¿no? Pero muy necesario, y en este caso, dentro del santuario aparece una figura importante, o sea, un trabajo importante del santuario, que es el sumo sacerdote, que serían todos los que administraban y ministraban dentro del santuario el plan de salvación, que se hacía terrenal, pero que también... El santuario viene a ser como una maqueta, podríamos decir, del plan de salvación, algo que lo podríamos ver, a veces en figuritas, eso me parece como una maqueta que te explica justamente ese plan de salvación de Dios. Exacto, se puede buscar en internet, inclusive ayer si Sí, se anima a entrar a Google y ver el santuario tabernáculo, va a ver... En Estados Unidos hay una réplica real del santuario, ¿no? Entonces, estaría bueno eso, ¿no? Sí, Que entrar para visualizar cómo es. capaz que en Diálogo de Fe sumamos otra temática Otro tema. para los lunes. Ahí está. Sí, habrá tema para O sea, hay lista de espera, pero podemos sumar esto para el que se tenga una duda ahora, puede seguir con los lunes con esto, ¿no? Y allí entonces tenemos el santuario, el plan de salvación, el sumo sacerdote, que era el principal en toda esta movida. Y acá nos dice estos versículos que leía Lisette, que ahí en el 15, Sí. dice, bueno, en realidad hay un sumo sacerdote. Sigue habiendo un santuario, el santuario celestial, o sea, el que organiza a Dios, el que ministra, y allí dice que está un sumo sacerdote y es Jesús. Entonces, lo vemos ahí a Jesús en el medio del plan de salvación, teniendo salvación. Y dice, y es el único que es capaz, dice, de compadecerse de lo de nosotros. O sea, porque él que está administrando todo podría decir, no, esta gente de la tierra, no, son cualquiera. Pero él se hizo hombre. Fue parte de nosotros, ¿no? Y fue tentado igual, aunque no cayó, pero pasó por todas las mismas cosas, ¿no? Exacto, entonces él es capaz, y ahí entran las emociones, es capaz de ponerse en el lugar de uno y entender lo que pasamos todos los días. Por eso es el único que puede estar en el santuario. Entonces, acá lo relaciono con esta idea de resurrección. El plan de salvación continúa. Es más, en Diálogo de Fe estábamos hablando un poco de los 1000 años que aparecen en la Biblia, ahí en Apocalipsis, porque esa actividad en el santuario continúa y continúa con Jesús. Entonces Jesús no podía quedar acá con un punto final, porque el plan de salvación es más que la cruz sola, ¿no? Claro. Y allí, otro detalle que menciona Lisette es importante para esto también, porque dice que es sin pecado. Y al ser sin pecado, la muerte de él fue justicia para nosotros, o sea, ocupó nuestro lugar, pero a la vez él no podía seguir muerto, porque en realidad no infringió la ley de Dios. Claro, y tal vez una de las razones por las cuales Jesús tiene que estar vivo, tuvo que haber resucitado, es porque así como el sumo sacerdote intercedía por el ser humano, Jesús hoy en día está intercediendo también en el santuario celestial, que tú lo mencionaste, que eso lo vamos a tratar en los temas de los lunes un poquito más adelante. Entonces es el único que puede interceder por nosotros. Exacto. Nos comprende y ya hizo el sacrificio que es satisfactorio para poder pagar el precio del pecado que nosotros teníamos que pagar, o sea, la muerte eterna. Él puso su vida, dice, como ofrenda, dice, yo la pongo, pero después la vuelvo a tomar. Exacto. Pero la puso justamente como ofrenda para cumplir con el pecado, la paga del pecado. Qué lindo. De esto hay mucho más para hablar, ¿no, Pablito? No sé si tenías algo así. No, simplemente ese detalle, o sea, como decía Freddy, o sea, el versículo que menciona, ¿no? Le pone la vida y la vuelve a tomar. En realidad él no se merecía la muerte, la hizo por nosotros. Entonces, ese es otro punto de por qué Cristo resucita, ¿no? Y da para hablar, como decís Miguel, porque en realidad es una bendición que tenemos todos los que la que la aceptamos, como decía en los versículos anteriores en Juan, para el que cree. Así ellos llegaron, se acordaron de lo que estaba escrito y creyeron. Y el que cree, ahí
al que se le permite tener esta bendición. Muy bien, una oración, Luis. Sí. Querido Señor Jesús, te damos gracias porque en esta noche hemos hablado más de ti, hemos aprendido. Te imploramos, Señor, que todas estas palabras no queden en el vacío, sino que queden en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que puedan influir, para que nosotros nos decidamos por ti. Gracias, Señor, porque aprendemos más de ti y sabemos que tú has hecho este sacrificio por cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, danos un buen descanso en esta noche y que podamos estar cada día más cerca tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Jesús hizo un sacrificio suficiente por tus pecados y por los míos. Así que decidite, porque Jesús en estos momentos está intercediendo por ti y por mí todavía hay tiempo. Así que te invitamos a que entregues tu vida a Jesús. Que Dios te bendiga.